Señor les bendiga. Hoy tenemos una familia, vamos a decir, dividida en el lugar de reunión, pero no en espíritu. Tenemos a muchos de nuestros matrimonios en retiro de matrimonio que concluye hoy. Así que llévenlos en sus oraciones para que concluya bien y puedan llegar bien todos a su casa hoy a Punta Cana. Y nosotros repetimos lo que repetimos todas las mañanas para empezar el mensaje. Les decimos que queremos bendecirlos en el nombre del Señor Jesús y que la mejor bendición que pueden tener es, ustedes se lo saben, escuchar, entender, recibir y aplicar la palabra de Dios. Amén. Si se hace eso, va a haber una verdadera diferencia en su vida. Bien, hoy nosotros vamos a continuar con el capítulo 9 del libro de los Hechos y yo le voy a pedir que lo ubique. Nosotros vamos a comenzar haciendo una lectura del pasaje completo y luego más adelante vamos a tocar ciertos temas y ciertos pasajes de ese Hechos capítulo 9, del 19 al 31. Vayan ubicándolo en su pila y si quieren se pueden poner en pie una vez lo encuentren. Si necesita una Biblia, nuestros anfitriones le pueden hacer llegar una. Lo hiciste bien, Harry, había que pararse cuando lo tuviera. ¿Oíste? Es que los demás están más lentos. ¿Sí? Sí. Hoy nosotros deseamos ver, ¿verdad?, que Dios nos hable y nos guíe para ver cómo es esto de cuando miremos la vida el comienzo de esta vida de Saulo y Bernabé, cómo Dios nos puede dejar saber a nosotros esas características, esa manera de ser para que otras personas puedan conocer a Jesucristo por nuestra manera de vivir. Y nosotros vamos a hacer lectura, Hechos, capítulo 9, 19 al 31, ¿lo tienen? ¿Sí? Sí. Muy bien, vamos a leer. Dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca la puerta de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor y el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre del Señor Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ellos, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaban toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecido por el Espíritu Santo. Nuestro mensaje de esta mañana se llama En la búsqueda de Saulo y Bernabé. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por que hoy en nuestra iglesia pueden ocurrir dos cosas simultáneamente, en donde tenemos un grupo de hermanos que están, parejas que están buscando de tu rostro y están adorándote allá en Jarabacoa. Te pedimos que los sigas bendiciendo y que tengan un hermoso cierre del retiro. Y te pedimos, Padre Celestial, que por tu mismo Espíritu que está allí y está aquí, nos acompañe hoy y nos hable a través de tu palabra y nos permita conocer y ver en Saulo y en Bernabé esas características que permiten que nuestra vida pueda mostrar que te conocemos, esas características que muestran que nuestra vida vive Jesucristo. Acompáñanos, háblanos a través de tu palabra y te pido que me llenes de tu Espíritu para comunicar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Yo tengo la seguridad de pensar que cada uno de los que hemos creído en Jesús, de los que hemos crecido en Jesús y estamos aquí con nuestro Salvador, antes de que nosotros llegáramos a Jesús, vimos a alguien, a una persona
a alguien que fue un ejemplo positivamente diferente, que finalmente fue el que nos llevó a que nosotros conociéramos a Jesús. Quizás la mejor palabra o la mejor frase que podría usar era que hemos visto a unas personas o a una serie de personas que fueron un modelo para nosotros porque vivieron, y escuchen esta palabra, divinamente diferente. Y cuando digo esto, divinamente diferente, no estoy diciendo que esas personas fueron dioses o que esas personas eran perfectas en sus actos, más bien que esas personas pudieron mostrarnos con sus actos, con su vida, algo más grande y más valioso que ellos mismos. Hay una estadística que nos ayuda como a entender esta realidad, y esta estadística yo se las he presentado, me parece que en otras ocasiones, en otros mensajes, y se encuentra en nuestro libro número 4 que damos del discipulado de la iglesia. Y yo la repito por dos razones, porque es importante, por la oportunidad que nos presenta cada uno de nosotros, y la repito por la responsabilidad que tenemos una vez que conocemos que esto es cierto. Actualmente, el 80%, dice entre el 70 y 80% de las personas que son cristianos, escuchen esto, han llegado a conocer a Jesús por medio de un familiar o por un amigo. En comparación, por ejemplo, con una campaña evangelística, con un servicio especial en una iglesia, con que el pastor los visite en la casa o que alguien los visite de manera evangelística en la casa. A diferencia, ¿verdad? O en contraste con todo eso, la mayoría de las personas que llegan a conocer a Jesús llega por un familiar o por un amigo. ¿Qué responsabilidad tenemos, no? Ahora, para mí esta estadística es impresionante por el hecho que un amigo y un familiar son personas que nos conocen bien. Y nos conocen en el sentido, vamos a decir, conocen nuestras virtudes, las cosas buenas que tenemos cada uno de nosotros, pero de igual manera conocen nuestras fallas y conocen nuestras debilidades. Y cuando tú tienes a un amigo o un familiar, no hay manera de que tú prolongadamente puedas como inflarte y pretender ser alguien que no eres, porque a fin de cuentas, bueno, no lo vas a poder sostener por mucho tiempo, tú vas a ser quien eres y vas a salir a la luz, pero también ellos se van a dar cuenta. Ellos te conocen, saben quién tú eres y van a saber si hay algo en ti que no es real porque te conocen. Cuando realizo esto, que los amigos y los familiares nos conocen, saben quién somos, en un sentir, no sé si lo dicen igual aquí, saben de la pata que nosotros cogíamos, ¿no? Esto hace aún más impresionante que este sea el instrumento que Dios escoge y el instrumento por lo cual la mayoría de la gente llega a conocer a Jesús. Y esto habla indudablemente más de la grandeza de Dios y lo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida que de nosotros mismos y nuestro propio carisma. Nosotros en otras ocasiones y los domingos anteriores hemos hablado que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Obra a través de nosotros y en nosotros, ¿no? Y vimos varios ejemplos de cómo esto podía pasar. El Espíritu Santo obra a través de nosotros y en nosotros. Pero cuando vemos esta realidad, que las personas lleguen a Cristo al conocer a un amigo o un familiar que se lo presenta, de momento nos damos cuenta que hay otra cosa adicional que hace el Espíritu Santo. Contemplando que no somos perfectos, que tenemos errores, nos damos cuenta que el Espíritu Santo no solo obra en nosotros, a través de nosotros, sino que obra a pesar de nosotros. Y estos amigos que a ti y a mí en algún punto nos llevaron a Cristo fueron esos instrumentos de Dios para llevarnos a Jesús, que no son en sí mismos, ellos mismos no son lo especial, pero tienen lo especial. Y eso lo hace diferente. No ellos mismos, sino de lo que tienen, que es a Jesucristo. Amén. Ahora bien, usted puede hacer un recuento en su mente de quién con su vida le dejó ver a Jesús a usted. ¿Quién con sus actos les mostró algo que era significativamente diferente, o vamos a decir divinamente diferente? Yo puedo recordar mis tiempos en la adolescencia, creciendo dentro de una iglesia en particular en la que yo crecí, y yo sentir un anhelo de conocer más a Dios, de entregarme a Él, pero tener una falta de ejemplo de alguien que me mostrara
cómo se veía alguien entregado a Cristo. Y no es que en esa iglesia y en ese momento no habían personas fieles a Dios y no eran personas que de verdad amaban a Dios, había muchas. Pero en mi caso, en ese tiempo, a mí me faltaba jóvenes, o particularmente, vamos a decir, estos jóvenes un poco más adultos que yo, mayores que yo, que me dejaran ver cómo se veía una vida de alguien entregado a Jesucristo. Pero Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe cómo hacernos llegar y sabe los ejemplos que nos da. Y fue cuando nosotros cuando llegué a la universidad, que nosotros comenzamos a asistir a un grupo cristiano, que en ese grupo de gente, con esos líderes, yo pude ver a unos jóvenes que estaban entregados a Dios y que estaban viviendo, vamos a decir, divinamente diferente. Lo que ellos tenían era lo que yo quería. Y ellos no eran en particular en sí mismos nada especial, pero tenían a Jesús y lo seguían y me lo dejaron ver. Porque esas personas vivieron de esa manera, la vida mía cambió y la vida de aquellos también cambió. Porque alguien, un grupo de personas, nos dejó ver a Jesucristo a través de su vida. Las personas que todavía a este punto no han conocido a Jesús necesitan conocer a otras personas que son diferentes. Necesitan conocer a personas que sean divinamente diferentes. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu comunidad y el mundo en general, todos los que todavía no han conocido a Jesucristo necesitan ver personas diferentes. Porque cuando ven personas divinamente diferentes, cuando se portan de esa manera, ellos pueden ver a Jesucristo. Y si ven a Jesucristo, le pueden conocer. Ahora, nosotros hoy vamos a ver la vida de Saulo y Bernabé en su comienzo, básicamente, en este pasaje en su comienzo. Y nosotros los estamos reconociendo porque sabemos que ambos fueron de gran influencia para que muchas personas conocieran a Jesucristo. Y sus vidas mostraban una vida que reflejaba a Jesucristo. Y nosotros por esta razón le hemos puesto a este mensaje en la búsqueda de Saulo y Bernabé, pensando en personas que tenían esas características, que vivían esa clase de vida que permitían que otras personas vieran a Jesucristo a través de ellos y le pudieran conocer. Nosotros vamos a comenzar con Saulo y cuando miramos a Saulo y a Bernabé vamos a ver que ellos estaban en un momento diferente en su caminar con Cristo, no estaban en el mismo lugar. Sin embargo, las características que ambos muestran diferentes son complementarias y nos van a ayudar a ver características de cómo yo me puedo comportar y de qué manera yo puedo vivir, que haga que permita que otros puedan ver a Jesucristo a través de mi vida, sin ser perfecto, ¿no? Nunca aspiramos a esa perfección hasta que estemos con Jesucristo. Ahora, cuando comenzamos con Saulo, ¿qué queremos ver en Saulo? Nosotros queremos ver esa búsqueda de una persona que con sus actos refleja el hecho de que fueron alcanzados por la misericordia y por la gracia de Dios. Esa persona que puede reflejar con sus actos que fue alcanzado por la misericordia y por la gracia de Dios. Cuando nosotros observamos la vida de Saulo y en este momento que este pasaje que leímos fue justo después que Jesucristo se encuentra con Saulo, nosotros observamos que algo pasó en la vida de Saulo. Y eso que pasó en la vida de Saulo era totalmente evidente. ¿Y qué era? En Saulo hubo un cambio. Cuando Saulo se encontró con Jesús, su vida cambió. Dice Hechos 9:21, todos los que le odiaban, todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Eso es lo que estaban preguntando, pero más adelante, y nosotros lo que hemos leído de Saulo, antes de llegar a este punto, ¿qué pasó? En Hechos 9:21, recordamos que Saulo fue el que estuvo presente en la muerte de ¿quién? De Esteban, el primer mártir cristiano. Y de él se está diciendo en Hechos 7:58, lo sacaron en peñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado ¿qué? Saulo. Y de momento parecería que este es el joven que está en el momento equivocado, del punto equivocado, que le dieron los mantos, pero no participaba nada de esto. Pero justo después de eso, en Hechos 8, versículo 1, dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte
de Esteban. Y empieza a escalar este deseo de Saulo de acabar con los cristianos, y en el 8:3 dice: Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y en el capítulo 9, justo antes de que Jesús se encuentra con Saulo, ¿en qué estaba Saulo? Decía: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. La vida de Saulo ante el pueblo judío estaba evidentemente marcada por su violencia ante los judíos. Y cuando de momento empiezan a ocurrir estos cambios, la gente está mirando esto y dice: espérate, esto parece que de un día a otro, y casi fue literalmente de eso, vamos a hacer 3 días pasaron desde que se convirtió. Ahora estamos viendo un cambio en la vida de Saulo, que todo el mundo se está dando cuenta del cambio, ¿no? Y nosotros estamos viendo esto. Si nosotros deseamos ver a Jesús, si nosotros deseamos ver a Jesús con nuestra vida, que otros puedan ver a Jesús con nuestra vida, este hecho de un cambio palpable y evidente en nosotros debe ser una realidad. En nuestra vida debe haber ocurrido un cambio para que las personas lo puedan ver y puedan ver a Jesús. Ese acto de conocer y recibir a Jesús debe producir en cada uno de nosotros un cambio obligatorio. Piensen en esto. Cuando nosotros conocimos a Jesús, nosotros tenemos esta certeza que nosotros nacimos de nuevo, ¿no? Y eso es un cambio en nuestra esencia. Pero ¿qué más sabemos? Cuando nosotros conocimos a Jesús y le pedimos que fuera nuestro Salvador, ¿qué fue lo otro que pasó? Cambió el propósito de mi vida. En un sentido, mi vida en esencia es diferente, porque yo nací de nuevo, ahora nací del Espíritu, yo soy diferente en mi ser, pero también cambió mi propósito. Porque antes, ¿qué yo hacía? Yo vivía para mí o vivía para otro, pero ahora yo vivo para Jesucristo. Y cuando esas dos cosas ocurren, no hay manera que nosotros sigamos igual. No hay manera que sigamos lo mismo, porque cambiamos en esencia y cambiamos en propósito. Y eso naturalmente va a producir cambios en nuestra vida. Mis hermanos, cuando conocimos a Jesucristo, tuvo que haber ocurrido un cambio. Ahora bien, lo más común es que cada uno de nosotros, cuando llegamos a Dios, llegamos por circunstancias diferentes, ¿no? No todos llegamos a Dios por las mismas razones, por los mismos motivos, en el mismo momento. Y cuando nosotros miramos particularmente la vida de Saulo, nosotros vemos un cambio radicalmente diferente, particularmente porque él estaba comprometido a acabar con los cristianos y de momento, ahora, es parte de ellos. Y es muy probable que la mayoría de nosotros no hemos llegado a Jesús habiendo perseguido a Jesús, ni llegamos a Jesús habiendo estado en contra del cristianismo o de Dios. Probablemente la mayoría de nosotros hemos llegado a Cristo viviendo y habiéndonos criados en una familia que Dios y el cristianismo se respetaban. Y por lo tanto nosotros teníamos un cierto temor de Dios. Otros quizás llegaron a Jesucristo y si usted recuerda su historia es porque tocaron el fondo. Porque llevaban unas vidas que eran abiertamente en contra de Dios y estaban en rebeldía con Dios en todas las razones, y Dios en algún punto permitió que tú le conocieras y que llegaras a Él. Razones diferentes, circunstancias diferentes, pero ¿qué pasa? Llegamos a Cristo. Ahora bien, y este es el punto de este pensamiento, todos los que le conocimos, sea que a nosotros llevamos mucho tiempo dentro de la iglesia o que nosotros habíamos vivido una vida totalmente en rebeldía con Dios, todos necesitábamos un cambio de corazón. En un tiempo, cuando los fariseos estaban con Jesús y los fariseos se pensaban a sí mismos como personas buenas que no necesitaban el perdón de Jesucristo, Jesucristo le hace entender que todos necesitamos un cambio de corazón. En Mateo 15:19 dice:
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Jesucristo le está diciendo allí, el problema no es lo externo, el problema no es solamente lo que ustedes hacen afuera o lo que la gente hace afuera, el problema es del corazón. Y sea que el que ha pecado muchísimo, al que ha pecado, vamos a decir, menos, todos tienen un problema de corazón, que el único que lo puede cambiar es Jesucristo. Es interesante nosotros ver y pensar en que tenemos que entender, cuando nosotros entendemos y explicamos correctamente la naturaleza, que del cambio que experimentamos, nosotros vamos a abrir el camino para que otros puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros no somos capaces de explicar bien la naturaleza de nuestro cambio o de entenderlo, nosotros vamos a cerrar el camino para que otros puedan ver a Jesús. Es interesante ver qué fue lo primero que hizo Saulo una vez se encontró con Jesús de camino a Damasco. En Hechos 9, 19 al 20 dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicarle en la sinagoga, afirmando que Jesús, ¿qué es Jesús? Lo primero que hizo Pablo cuando se encontró a Jesús, después de estar unos días con los discípulos allá en Damasco, luego de estar ese tiempo, lo primero que hizo fue predicar y decir la razón del cambio que había experimentado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a decir, Jesucristo no es solamente el Mesías que todos estábamos esperando. Cuando Pablo se encuentra con Jesucristo, el Jesucristo resucitado, cuando se encuentra con Él, se da cuenta que no es solo el que venía a hacer un trabajo de Mesías, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, notamos también algo interesante. En Hechos 9:22 dice, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. ¿Sabe qué pasó con Pablo después que se convirtió? ¿Qué nosotros estamos viendo? Que nadie le creía. La gente, los mismos judíos decían, pero este no fue el que estaba persiguiendo a todo el mundo, y el que los quería encerrar y que los quería matar. ¿Y qué está pasando? Porque ¿qué ha pasado? No le creían, y nosotros decimos, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien no nos cree? Nos desanimamos, ¿no? Nosotros tenemos toda la intención de decirle al mundo que hemos cambiado, que somos diferentes, y de momento, no puede ser. Esta persona no puede ser que haya cambiado, ¿no? Tenemos nuestras dudas con esta persona, eso nos desanimaría. Sin embargo, mira lo que estamos viendo en él. Decía que, pero Saulo, ¿qué pasaba? Cobraba que cada vez más que más fuerza, y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Y yo me pregunto, ¿por qué está ocurriendo lo contrario? ¿Por qué en vez de Pablo desanimarse, Saulo desanimarse, él se encuentra cobrando más fuerza, aunque la gente no le está creyendo? Yo me pregunto eso, y yo le digo, porque él entendía bien la naturaleza de su cambio. Él conocía bien la base y la razón. La base y la razón. La base de su cambio, ¿qué era? Que había conocido al Mesías, había conocido a Jesucristo resucitado, él sabía que existía. Y la razón es que la gracia de Dios fue accesible para él. El hecho de que él no se merecía el perdón ni la salvación, pero Jesucristo lo encontró y le perdonó y lo salvó. Y cuando nosotros miramos desde esta perspectiva la vida de Pablo y decimos, la gente no me cree porque yo viví una vida tan despiadada ante la iglesia, ante los cristianos, que ni me creen. Pero aún me da más fuerza esto, porque ellos se dan cuenta que aún yo, que era el peor de los peores, Dios me salvó. Eso significa que Dios es más grande y más poderoso de lo que ellos se pueden imaginar. Y cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros nos acercamos a Dios por la gracia de Él y no por nuestros méritos, el pasado no me deprime, no me atrapa, porque esto tiene que ver con el amor de Dios que estuvo dispuesto a perdonarme y no con mis méritos. Y si la gente no me cree porque fui muy malo, en algún punto se darán cuenta, cuando se den cuenta que el cambio es real, que Jesús y Dios es extremadamente bueno, que por gracia
me alcanza. Ahora, de la misma manera que el reconocimiento de esa expresión de la gracia de Dios abre las puertas, cuando alguien se dirige a ti, cuando tú te diriges a las demás personas y hablas de Jesucristo y haces claro que fue por gracia, abres una puerta para que la gente diga, si lo perdonó a él, si lo salvó a él, me puede salvar a mí. La diferencia sería si nosotros empezamos a hablar o a comportarnos como si hubiese tenido mucho que ver con nosotros y poco tener con Dios. Estamos cerrando la puerta para que la gente pueda conocer a Jesús. Si alguien nos pregunta algo como, ¿por qué tú has creído? Nosotros comentamos, es que yo siempre he ido a la iglesia. O contestamos, yo me crié en un hogar cristiano. O contestamos, yo siempre he creído en Dios. Siempre he creído en Dios. No necesariamente estas expresiones están equivocadas, pero si no están acompañadas de que hubo un cambio. De que hubo un momento en que tú no le conocías y luego le conociste y cuando le conociste hubo un cambio, nosotros estamos cerrando las puertas para que la gente pueda ver a Jesús en nuestra vida en vez de abrirla. Porque estamos diciendo que esto tiene que ver con lo que te dijeron tus padres, con tu educación, y tiene poco que ver con la gracia de Cristo, cuando es todo lo contrario. En una ocasión, los fariseos, que una de las críticas que tenía Jesús para ellos es que confiaban en su propia justicia y no en el poder del perdón de Dios para su vida y de la obra de Jesucristo. En una ocasión invitan a Jesús a comer, un fariseo invita a Jesús a comer, y ¿qué pasa? Llega una mujer que decían que era de mala reputación, muy probablemente significaba que era una prostituta, y él estaba con sus pelos lavándole los pies, estaba llorando, estaba ungiéndolo con un perfume. Y el fariseo que estaba ahí, eso lo indignó porque decía, si este fuera un profeta de verdad, él supiera que esta persona es de mala reputación, que es una prostituta y no se dejaría hacer lo que está haciendo. Sin embargo, como Jesús es más que un profeta, puede mirar dentro del corazón, tiene la decencia de contestarle al fariseo y explicarle por qué esta mujer estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y en esta explicación, él le da una pequeña parábola y le dice, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Sin contestar ni analizar la respuesta de quién lo amará más, me encanta lo que Jesucristo está planteando. 2 personas le debían a un prestamista y ninguno le podía pagar. Cuando nosotros miramos en nuestras vidas y nos damos cuenta, bueno, quizás yo no he hecho todas las cosas que ha hecho esta persona, no, quizás yo soy un poco más digno de haber sido salvado por el Señor. La realidad es que Él está diciendo, 2 personas le debían, una más, una menos, y ninguna tenía la capacidad de pagarle. Cuando nosotros miramos a nuestras vidas tenemos que darnos cuenta que puede ser que nosotros no fuimos los más malos de los malos, quizás hicimos menos cosas, pero ante Dios le debíamos y no podíamos pagar. Y Él perdonó la deuda. Al que hizo muchas cosas malas, gracias a Dios que Dios lo salvó y Dios llegó a su vida, y al que hizo menos, ambos llegamos por gracia, no por mérito. Ninguno tenía con qué pagarle a Dios por lo que había hecho. Sin embargo, en Jesucristo, Él nos perdona. Y cuando nosotros pretendemos decir o pretendemos hablar a la gente y decirle como que esto tiene que ver más con mi vida y con mis actos que con Dios, lo que estamos haciendo es cerrando las puertas para que alguien pueda ver a Jesús. Porque todo el que ha llegado a Jesús llegó por gracia. Porque no tenía cómo pagarle, Él nos perdonó, y nosotros a cual nuestra fe en Él nos perdona y nos hace dignos por su gracia. Ahora, ustedes recuerdan el tiempo que nos visitó un pastor que es el que dirigía las alianzas en Puerto Rico, que se llamaba Javier Gómez. Él estuvo con nosotros y en ese tiempo él predicó, pero también tuvo un tiempo de compartir con las personas. Y yo le escuché decirle a varias personas, yo me convertí después de ser pastor. Eso no le suena como bien extraño.
debería, ¿no? Debería sonarle bien extraño. Y yo lo escuché y yo lo entendí. Entonces ahora yo estoy pensando, me hubiese contado, dime la historia, cómo fue que llegaste a conocer a Jesucristo o a convertirte luego de ser pastor. Y pero él decía, pero yo me acompaño y no me siento avergonzado de eso porque estoy en la gran compañía de personas como John Wesley. Y quizás ustedes lo hayan escuchado, quizás no, pero es una persona muy importante en la historia del cristianismo para Inglaterra. Y resulta que él dice eso, bueno, ya que no le pregunté a él, déjame buscar las referencias de John Wesley, ¿cómo fue que él, siendo pastor, se convirtió? Y esta es su historia y dice de esta manera, él ya era pastor y lo enviaron a predicarles a unas personas que estaban viviendo en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. Le tocaba a él, ¿verdad?, como pastorearlos, lo enviaron. Y en ese camino ocurrió algo, que llegó una tormenta en el barco en donde estaban. Y su vida había un peligro, igual que todo el mundo que vio que su vida estaba en peligro en ese tiempo, en un barco cruzando todo ese mar. ¿Y qué pasa? Él estaba sin paz, aturdido, y él ve que hay otro grupo de cristianos que están en el mismo barco, que tienen paz, que nunca se desesperaron, y estaban cantándole a Dios. Y eso a él lo sorprendió. Cuando llegan a la tierra, él le pregunta al líder de ellos, ¿por qué ustedes estaban tranquilos cuando todo el mundo estaba desesperado? Y para la sorpresa de John Wesley, este hombre le hace una pregunta. John Wesley, ¿tú conoces a Jesucristo? Y él le contesta que sí, pero dice, tuve miedo de que esas palabras realmente hayan sido vanas. Luego de esa experiencia, él empieza a darse cuenta de algo. Empieza a pensar en eso que pasó, a pensar que ellos eran diferentes a él, que ellos tenían una paz y no la tenían. Y se da cuenta que él no se había convertido. Y más adelante, después de eso, en otro evento, él sintió la convicción de que nació de nuevo. Un pastor. Porque es que cuando Jesucristo llega a nuestra vida, tiene que haber un cambio. Cambia porque estamos cambiando por dentro y cambiamos nuestra manera de vivir. Tiene que haber un cambio. La búsqueda de Saulo, o Saulo siendo esa persona, ¿verdad? Que cuando decimos estamos en búsqueda de Saulo, estamos en busca de esa persona que sus vidas y sus actos, su manera de decir, su manera de predicar, de vivir, refleja la misericordia y la gracia de Jesucristo. Y una de las primeras cosas que ocurre cuando eres salvo es que hay un cambio. Hay un cambio en tu vida. Ahora, luego de eso, empiezan a hablar sobre Bernabé. Y Bernabé está en otro momento de la vida espiritual. Y una de las cosas que Pablo está enfrentando es que las personas que no creen en Cristo todavía no creen en su cambio, pero los discípulos tampoco creen en su cambio. Todavía está en esto de que no creen que Él ha cambiado. Dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de Él, porque no creían que de veras fuera que un discípulo. Estaba encontrando Saulo este problema, que su pasado, lo que había hecho antes, no le permitía ni siquiera estar cerca de los creyentes. Pero gracias a Dios que en la vida de los creyentes, aunque está Saulo, el que por gracia predica, porque sabe que por gracia fue salvado, pero también está Bernabé que nos une y nos cree y cree en el Señor. Está Bernabé que representa para nosotros ese discípulo de Jesús que puede mirar a los demás desde la perspectiva de la gracia y la misericordia de Dios. Desde esa perspectiva puede mirar. Ustedes no se han dado cuenta de algo. Yo no voy a hablar de otras personas, yo voy a hablar de mí mismo para que sea más fácil. Las personas tenemos por costumbre, cuando conocemos a alguien, etiquetarlo. Esta persona es de esta manera, ¿no? Y de momento, si piensa diferente a nosotros, o tiene un pasado que nosotros no comprendemos, o que pensamos que es demasiado malo, o que vemos claramente sus defectos, o que los consideramos personas que no son genuinas, o sencillamente no me cae bien, ¿qué hacemos? Los echamos a su lado, aunque seamos cristianos. Pero gracias a Dios que hay personas como Bernabé
que pueden ver por encima de los defectos, que Dios les permite pararse en un lugar más alto y ven lo que esa persona puede ser. Y eso hace la diferencia en nuestra vida. Cuando Bernabé recoge a Saulo, mira lo que hace, dice el capítulo 9, versículo 27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, al cual había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre del Señor Jesús. Bernabé fue capaz no solo de aceptar a Saulo por gracia, sino que pudo ser testigo de la obra que Dios estaba haciendo en la vida de Saulo. Pues nosotros nos encontramos en la vida de iglesia y nosotros conocemos a Jesús. Muchas veces nos encontramos con los problemas que la gente es diferente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Aún los cristianos. Que son difíciles. Que hay conflictos. Que son cristianos pero tienen defectos. ¿Se habían dado cuenta de eso? Acuérdese, si no se había dado cuenta de eso, es que probablemente el problema es usted. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas personas que no comprendemos muy bien? Que tienen un pasado que no comprendemos. Que nos pueden caer mal, oye, genuinamente, alguien te puede caer mal, no necesariamente es un pecado. El pecado es que no lo ames. Quizás te puede caer mal, pero deberías amarlo. Pero si nosotros tomamos la actitud de Bernabé, nosotros vamos a poder ver lo que Dios está haciendo en esa persona. Y no concentrarnos en los defectos, en por qué es diferente o por qué no logro entenderme, pero voy a poder ver lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Y cuando yo lo veo, y cuando yo lo recibo y lo abrazo y le doy la oportunidad, yo permito que Dios complete la obra que ya comenzó en esa persona. No sé exactamente qué hubiese pasado si Saulo no hubiese sido aceptado en ese tiempo por los creyentes y por los apóstoles. Probablemente algo horrible, ¿verdad? Una división grande. Sin embargo, Saulo tuvo a un Bernabé que vio la obra de Dios en él, le permitió entrar y permitió que Saulo desarrollara su ministerio y llegara a ser el apóstol con el impacto que llegó a tener para todos nosotros, que fue el apóstol de los gentiles, por los cuales nosotros conocemos eventualmente a Jesucristo. Saulo era esta persona que podía, que hablaba, vivía de tal manera que demostraba que llegó a Jesucristo por la misericordia y la gracia de Dios. Bernabé fue ese discípulo de Jesús que cuando veía a los demás no lo veía por sus defectos, sino veía la obra de Dios en ellos, les daba la oportunidad y los permitía desarrollarse. ¿A quién necesitamos invitar hoy? ¿A Saulo o a Bernabé? No esperaba la respuesta, ¿sí? Yo quisiera que piensen en eso. Yo quisiera que piensen en eso. El Espíritu Santo obra en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Pero vamos a tratar de que a pesar sea menos. Y tomamos la actitud de Pablo y Bernabé. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque es absolutamente clara para nuestra vida. Gracias porque todos podemos pararnos hoy y aunque no llegamos de la misma manera y aunque no pasamos por las mismas cosas y aunque no cometimos los mismos pecados, todos estábamos en deuda contigo y tú nos perdonaste y tú nos levantaste y tú nos cambiaste. Padre Celestial, yo te pido por esas personas hoy que quizás no pueden identificar un cambio en su vida. Te pido, Padre Celestial, que los ayudes a repensar en su vida, a repensar en su compromiso contigo. Y que puedas tú transformarlos. Que tu vida llegue a ellos, que la realidad del cambio, de nacer de nuevo, llegue a ellos. Y ellos puedan decir, yo he cambiado.
Te pido, Padre Celestial, por todos nosotros en esos momentos en que te comunicamos tu palabra y que hablamos de ti. Ayúdanos a hacerlo de tal manera que reflejamos que llegamos por gracia. Que tú nos perdonaste a todos. Y fue tu amor y tu misericordia y tu encuentro lo que nos salvó y no nuestras propias obras, nuestros propios deseos. Te pedimos, Padre Celestial, ayúdanos a ser como Bernabé. A veces es tan difícil, Señor, las situaciones con las personas. Pero ayúdanos a pararnos en un lugar más alto. Ayúdanos a mirar con los ojos de gracia que tú miras a las personas y no con las dificultades que ven. Ayúdanos a abrazarlos, a ver tu obra y a permitirle que crezcan en ti, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor. Que seamos nosotros los próximos Saulo y Bernabé. Oramos en el nombre